Bienvenidos al capítulo 9 de nuestro unboxing de la colección Topps NBA 1992-1993. Os recuerdo que este unboxing es de la colección completa y que yo voy viendo las tarjetas según os las voy enseñando. La sorpresa es igual para mí que para vosotros. Según voy sacándolas, voy viendo cuál es el siguiente cromo de esta colección. Y os recuerdo también que en Retrobasket Spain tenéis todos los demás episodios de este unboxing, además de otros vídeos, de revistas, de baloncesto y de múltiples contenidos relacionados con el baloncesto retro de los años 80 y 90. Y comenzamos, y lo hacemos hoy con Greg Anthony, el base de los New York Knicks, defendido aquí, como veis, por Tim Perry y Tom Chambers. Por detrás vemos a Anthony Mason. Y deciros que, a mi entender, Greg Anthony era un base que bajaba el nivel respecto a los anteriores bases que habíamos visto en los Knicks, léase Mark Jackson o Ron Strickland, aunque también tuvo una larga carrera en NBA. Por ejemplo, en Portland Trail Blazers, después de jugar en los New York Knicks. Y me imagino que en algún otro equipo más, que ahora no recuerdo. Vemos que estaba en su temporada rookie, jugador que provenía de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Y vemos que su primera temporada fue relativamente discreta, solo 5,5 puntos por partido. Y que ya empezaba a destacar bastante en el apartado de asistencias. Números muy destacados para esos 18 minutos que jugaba. Y esta ha sido nuestra primera tarjeta de hoy. Continuamos. A ver quién es el siguiente. Jim Les. Jim Les, escolta tirador de los Sacramento Kings. Jugador que protagonizó una espantada bastante notable en la Liga ACB. Fichó por un equipo ACB, no recuerdo ahora exactamente cuál, hace poco leí la noticia y el señor vino, firmó, creo que cobró algo y se marchó a la francesa. Sin despedirse, se marchó de España y de la Liga ACB. Vemos sus estadísticas, vemos que era un jugador de los minutos de la basura, podríamos decir, excepto la temporada 90-91 en Sacramento, que había jugado bastante más. Era básicamente un jugador de minutos de la basura. Y también podemos comprobar que básicamente lo que más hacía era lanzar de 3, que ya en la época, si veis, lanzaba casi más de 3 que de 2, cosa que no era muy habitual que se hiciera en aquella época. Había sido cortado 6 veces en su carrera. Ya veis que eso, era un jugador del puesto 11-12 en el equipo que estuviera. De todas maneras, nos comentan que en la 90-91 lideró la NBA en lanzamiento de 3, evidentemente en porcentaje, probablemente, y sin probablemente, hubo otros jugadores que lanzaron en muchas más ocasiones. Continuamos y tenemos a Johnny Dawkins defendiendo a Glenn Doc Rivers. Tenemos a Doc Rivers, creo, ahí en su corto periplo con los Clippers, después su trayectoria como entrenador en el segundo equipo de Los Ángeles sí fue mucho más prolongada. Y como vemos hoy, la cosa va de jugadores pequeños. De momento, Johnny Dawkins estaba en esos Sixers que tenían entre otros a Hersey Hawkins o a Charles Barkley, entre otros jugadores, y era un base de un nivel medio. No era, digamos, de los mejores, pero era un nivel medio con estadísticas, como veis, que no estaban nada mal. Comenzó su andadura NBA
en los San Antonio Spurs y después pasó a los Sixers, en los que estaba en ese momento. También podéis observar que la temporada 90-91 prácticamente no pudo jugar debido, con toda seguridad, a una lesión, y que esa temporada 91-92, después de la lesión, ya había supuesto una merma en su rendimiento. Vemos que había reducido sus promedios anotadores, y vemos también, como pasan otros jugadores que hemos visto anteriormente, que ese, llamémoslo, declive físico, aunque todavía era un jugador joven, le llevaba a lanzar con más frecuencia desde larga distancia. Proseguimos. Y nuestro siguiente jugador es Alvin Robertson, el base de los Milwaukee Bucks, muy destacado sobre todo en el apartado defensivo y en los robos de balón. Vemos que detrás de él aparece Frank Brickowski en esta foto, y Robertson, aparte de lo deportivo, protagonizó algún que otro incidente fuera de la cancha. En el ámbito doméstico tuvo algún que otro problema que seguramente comentaremos en alguna de nuestras revistas. Era un jugador con una vida un poco problemática fuera de la cancha. Vamos a ver sus estadísticas. Vemos que comenzó su carrera en los San Antonio Spurs, equipo en el que probablemente muchos de vosotros lo recordaréis, y que ya había pasado a los Milwaukee Bucks. Vemos que ya estaba también en una cierta cuesta abajo en su carrera, al menos el apartado anotador ya era algo inferior a lo que había sido en años anteriores, llegando casi a los 20 puntos por partido en una temporada con los San Antonio Spurs. Probablemente la temporada en la que jugó All Stars, fueron en esa 87-88, 88-89, en esos años disputó All Stars Alvin Robertson. También comentaros, como veis, los apartados que aparecen en rojo: líder en robos en la NBA hasta en 3 temporadas diferentes. Un jugador base muy destacado en el aspecto defensivo. Sus números en asistencias tampoco estaban nada mal. Continuamos y lo hacemos. Sigue la cosa hoy con hombres bajitos. Es muy curioso el reparto que hacen en este orden aleatorio en la colección Tops. Y tenemos aquí a Kenny Smith, un jugador muy conocido, muy mediático, que ha seguido después siguió después de dejar el baloncesto, su carrera relacionada con el mundo del baloncesto, nunca mejor dicho, presentando diferentes programas de NBA. Si no me equivoco, sigue apareciendo de copresentador junto con Barkley y Shaquille O'Neal en algún programa relacionado con la actualidad de NBA. Base muy espectacular, buen anotador, con buen tiro exterior, destacada también su participación en algún que otro concurso de mates. Comenzó su carrera en los Sacramento Kings y después pasó a un equipo más ambicioso como los Rockets, en los que también destacó. Veamos sus estadísticas. Vemos que su peor año fue el año que estuvo en Atlanta, que probablemente sufrió una lesión porque jugó... disculpad, ya me ha pasado en alguna otra ocasión. Pasó de Sacramento a Atlanta en un traspaso a mitad de temporada. Pero veis que su rendimiento fue bajísimo. Probablemente Doc Rivers o Reggie Fils le quitaron muchos minutos, pero en su paso a los Rockets volvió a resurgir en todos los aspectos estadísticos. Jugador de la Universidad de North Carolina. ¿Y qué más podemos decir sobre Kenny Smith? Nacido en Queens, Nueva York, y como veis lanzaba con bastante frecuencia desde la línea de 3 puntos, y su mejor temporada había sido hasta este momento la 90-91, con cerca de 18 puntos por encuentro.
Continuamos, creo que van a seguir los jugadores de corta estatura. Tenemos en este caso a Gerald Glass. La verdad, como ya me ha ocurrido con otros jugadores, no tengo mucho que comentar sobre Gerald Glass. Me suena que quizás después de jugar al baloncesto trabajase como entrenador, no estoy seguro, pero poco que comentar sobre este jugador de Minnesota. Vamos a dejar que sus estadísticas hablen por él. Vemos que nos comentaban que era un prometedor anotador joven, jugador que salía desde el banquillo, aunque ya en su segunda temporada había duplicado prácticamente todas sus cifras, y que tuvo un partido en el que anotó 32 puntos junto a Los Ángeles Lakers. Dato muy destacable. Y ya os digo, poco más que comentar en torno a este jugador, a Gerald Glass. Continuamos. Y lo hacemos, ahora sí vamos a tener mucho de lo que hablar. Lo hacemos con Harvey Grant, el ala pívot de Washington Bullets, y como recordaréis todos, hermano gemelo de Horace Grant. Aquí lo vemos defendido por Kevin McHale en un partido en el Boston Garden, y jugador que tenía un nivel de juego muy similar al de su hermano Horace. De hecho, a nivel universitario traía mejores estadísticas que Horace Grant, aunque después no es un jugador tan conocido por los aficionados porque no jugó en ningún equipo destacado. Prácticamente estuvo toda su carrera en los Washington Bullets y creo que después también estaría en algún otro equipo, y tiene un hijo que juega en NBA. Sé que es de apellido Grant, evidentemente, pero no, vosotros lo sabréis si seguís NBA actualmente. Sé que tiene un hijo, ya os digo, que juega actualmente en la NBA. Creo que jugaba en Denver, no sé si seguirá en ese equipo. Como veis, 2 temporadas de adaptación, podríamos decir, y ya a partir de esa tercera temporada, 18 puntos por partido y buenas cifras también en el apartado reboteador. Un jugador bastante notable en la NBA. Simplemente el estar en un equipo u otro hace que el recuerdo que haya de ti sea mayor o menor. Hablaremos más veces de Horace Grant y de Harvey Grant en este caso, y también por supuesto de su hermano Horace Grant. Continuamos y tenemos ahora a Paul Graham de Atlanta Hawks, y lo mejor que tiene esta tarjeta, coincidiréis conmigo la mayoría de los que me estáis viendo, es que aparece defendido por Drazen Petrovic. Es lo mejor que tiene esta tarjeta que tenemos en esta ocasión. Poco que comentar respecto a Paul Graham, sinceramente. Me imagino que sería escolta si estaba siendo defendido, como vemos en esta jugada, por Petrovic, y vamos a dejar que hablen los números por él. Buena temporada rookie de este jugador al que apodaban Snoopy. Buena temporada de debut en NBA de Paul Graham, con unos 10 puntos que la verdad están muy bien, con buenos porcentajes también en el lanzamiento de 3, y vemos que era un jugador que procedía de CBA, ¿vale? Era del 67, por tanto tenía ya 25, 26 años creo, y estaba el puesto 15 como he comentado antes, que se veían buenos números en el triple, puesto 15 en el porcentaje de lanzamiento de 3 puntos. Temporada muy destacada. Creo que después no tuvo muchos más años destacados, al menos no tengo yo un gran recuerdo de Paul Graham, pero me ha sorprendido esos 10,1 puntos en su temporada rookie. Estamos ante un jugador en una línea similar, no llegando a ese nivel tan destacado, pero en una línea similar a John Starks, un jugador que se lo tiene que trabajar mucho para llegar a jugar
en la NBA. Continuamos. Y ahora sí vamos a tener a un jugador conocido y se sale de esos jugadores pequeños que hemos tenido hasta ahora. Sam Perkins, el ala pivot que podía jugar ocasionalmente de pivot, al que tenemos aquí tras su fichaje estelar por Los Ángeles Lakers. Fue un fichaje en su momento que permitió a los Lakers mantener un buen nivel tras la marcha de otros jugadores importantes como Abdul-Jabbar, y les llevó a la final de la NBA frente a los Chicago Bulls. Era un ala pivot un poco atípico para la época porque tenía un lanzamiento exterior muy bueno que fue puliendo temporada a temporada, cada vez lanzaba mejor desde el perímetro y era un jugador muy completo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Destacaba bastante, aunque quizás personalmente en su etapa de los Lakers habría esperado un poquito más de él. Vamos a ver la trasera y vemos que igual he pecado de más exigente de la cuenta, porque si veis sus estadísticas en los Lakers, sobre todo en este segundo año, habían sido bastante destacadas. Cabe mencionar, por supuesto, que es el año post-Magic y eso hace que las estadísticas puedan ser más elevadas con facilidad. Jugador, ya sabéis, de North Carolina, compañero de Michael Jordan en la universidad, en ese grandísimo equipo que tuvo North Carolina históricamente, pero en esa época de la que hablamos, con gente como Sam Perkins, el propio Michael Jordan, James Worthy. También tuvieron en esos años a Brad Daugherty, equipo realmente soberbio. Y veis cómo iban en aumento esos lanzamientos de tres de los que os hablaba. Quizás todavía no se había prodigado tanto, vemos que esos números no son especialmente buenos, y fue quizás en la época en Seattle en la que ya se prodigó más, y ese quizás sea el recuerdo que yo tenga. O quizás también ocurra lo de siempre, modificamos el recuerdo con el tiempo, y el hecho de que un ala pívot en la época simplemente ya osase a tirar de tres ya llamaba la atención. De ahí quizás ese recuerdo del que os hablaba. Hablaremos mucho más largo y tendido de Sam Perkins. Continuamos, y esta tarjeta os va a encantar. Tenemos aquí a Manute Bol, el techo de la NBA con sus 2,31 m, y lo tenemos en su etapa en Philadelphia 76ers. Creo que quizás sería su segundo o tercer equipo, ahora lo vamos a ver. Estuvo en Washington Bullets, fue su primer equipo NBA. Estuvo en Warriors, estuvo en Filadelfia, probablemente en algún equipo más que ahora no recuerde. Y, como recordáis, jugador que básicamente se limitaba a poner tapones. No era un jugador que estuviese muy formado, que supiese jugar realmente bien. Lo descubrieron en Sudán, en la tribu dinka a la que pertenecía, y siempre contaban multitud de historias sobre él. No sabemos cuáles eran reales, cuáles leyenda. Historias como que en un verano de una de las temporadas NBA se fue a Sudán a comprar a su esposa entre una de las miembros de su tribu. Después también anécdotas como que lo sorprendieron, la policía lo sorprendió conduciendo el coche desde el asiento trasero, porque era la única manera en la que era capaz de conducir un coche y no tener problemas. Y también recordaréis que falleció prematuramente hace ya bastantes años, y que varios de sus hijos juegan al baloncesto. Uno de ellos de manera profesional, creo que es Bol, si no recuerdo mal, y alguno que otro más juegan o bien en otros equipos de otras ligas o aún en baloncesto universitario. Jugador que recordáis todos con sus 2,31, jugador que formó esa pareja del punto y la I con Maxi Box en los Washington Bullets.
Y vamos a ver la parte trasera. Efectivamente, Filadelfia era su tercer equipo. Vemos que a pesar de su fragilidad, aparente fragilidad física, no se perdía demasiados partidos, jugaba casi todos los partidos de la temporada y sus minutos oscilaban alrededor de los 20 minutos por partido. Vemos que tuvo algún año en los que se desmelenó y lanzó triples a lo loco, con buenas cifras en los Warriors. Hay vídeos que podéis buscar de partidos en los que anota varios triples incluso de manera consecutiva. Vemos que el apartado en el que destaca, lo podéis ver en rojo en 2 temporadas, es el apartado taponador. Y también podéis observar que a nivel anotador, pues había estado en unos 3 puntos por partido en sus primeros años y ya andaba por 1 o 2 puntos por partido. No se le pedía que aportase en lo ofensivo, simplemente que estuviese cerca del aro en defensa para intimidar al pívot de turno rival. Gran tarjeta esta de Manute Bol. Y esta colección realmente está bien ordenada, está muy bien hilado, porque fijaos quién es el siguiente jugador: Maxi Bogues, el base de los Charlotte Hornets. Estos dos jugadores los voy a poner juntos: Manute Bol y Maxi Bogues, que fueron compañeros, como recordáis, en los Washington Bullets. Ilustran lo variada, lo diversa que era la NBA de la época. El jugador más bajito, aquí lo veis como su cuerpo es como casi la mitad del cuerpo de Xavier McDaniel. El jugador más bajito de la NBA medía 1,59, el jugador más alto medía 2 metros 31 centímetros. Mucho que hablar sobre Maxi Bogues. Base que no estaba ahí simplemente como un reclamo publicitario por su estatura, tuvo una larguísima carrera, con cifras muy buenas en multitud de apartados. Grandísimo defensor, su rapidez de movimientos y su buena colocación le permitían ser un grandísimo defensor. De hecho, una de sus defensas más recordadas, más memorables, la realizó cuando estaba en la selección de Estados Unidos en el Mundial del 86 en España. Defendió a Drazen Petrovic, jugador que le sacaba más de 30 centímetros, de una manera totalmente férrea. No dejó ni un segundo solo al mago de Šibenik. Vamos a ver la trasera de esta bonita tarjeta. Y vemos que en anotación no eran unos números especialmente destacables, pero tampoco estaban mal, teniendo en cuenta su estatura, teniendo en cuenta que no se pretendía, no se esperaba de él que tuviera unos números de anotación realmente destacados. Fijaos en asistencias, como sus números son muy, muy notables. En la 89-90 estuvo cerca de las 900. Evidentemente sus números en robos también estaban bastante bien, y en todas sus temporadas hacía algún que otro tapón. Atención al dato, era capaz, con su 1,59, era capaz de taponar a algún que otro jugador del equipo rival. Jugador mítico, jugador que siempre tenemos en nuestro recuerdo. Maxi Bogues. Continuamos y lo hacemos con Mike Brown. Mike Brown, ala pivot de los Utah Jazz. Jugador que servía para dar un descanso de calidad a Karl Malone. Evidentemente un jugador mucho menos brillante que Malone, pero con una dilatada carrera en NBA, y siempre se podía contar con él para el segundo equipo,
para el equipo de reservas de cualquier franquicia NBA. Vamos a ver la trasera. Vemos que había comenzado su andadura en los Chicago Bulls y que posteriormente había sido traspasado. No, llegó como agente libre a los Utah Jazz. Y estábamos ante su mejor temporada. En todos los aspectos estadísticos, sus números habían ido al alza. Veis un buen, no mal porcentaje en tiros de campo, no llegaba al 50%, pero estaba bastante cerca del 50%. En tiros libres vemos que no era muy bueno. Veis que tenía un porcentaje que no era especialmente bueno. Sus números en rebotes para sus minutos jugados no estaba nada mal. Y ya os digo, su mejor temporada hasta este momento. Y probablemente una de las mejores. Continuamos. Y lo hacemos con Donald Hodge, al que vemos rodeado de jugadores de los New York Knicks, como Gerald Wilkins o Anthony Mason. Nada que decir sobre Donald Hodge, no tengo ningún tipo de recuerdo sobre él. Le vemos culminando una jugada bajo el aro, por tanto probablemente fuese un alero a la pivot, y vamos a dejar que los números hablen por él. Jugador de 7 pies, efectivamente, Universidad de Temple, 8,4 puntos, que no está mal para una temporada rookie, pero al menos mi recuerdo me dice que no tuvo una continuidad prolongada, o al menos destacada, en NBA, a pesar de que con ese físico, con esos 7 pies, podía haber tenido sitio en la NBA. Nos comentan que era un jugador con buen porcentaje de tiro. Y ya os digo, esos 8,4 puntos de rookie no tenían mala pinta, aunque después creo recordar que no llegó a mucho más. Continuamos y lo hacemos con Dave Jamerson, jugador de los Rockets, del que tampoco tengo ningún recuerdo. Creo que ahora recientemente ha hecho alguna entrevista hablando de las interioridades de la NBA, no sé si hablando de alguna situación problemática o polémica. De eso es de lo único que me suena el nombre, no de nada relacionado con su juego. No tengo ningún tipo de recuerdo sobre Jamerson, así que directamente vamos a ver la trasera. Vemos que era un jugador que había sido adquirido por los Rockets, proveniente de Miami. En Miami no llegó a jugar, Miami lo seleccionó en el draft, pero lo intercambió con los Rockets, y vemos que en sus 2 primeras temporadas no había jugado especialmente, pero que venía de tener un pasado realmente notable con 31,2 puntos por partido en la NCAA. Triunfar en NCAA no era sinónimo, ni mucho menos, de hacerlo en NBA. Nos hablan de que era un jugador con un potencial anotador similar al de Vernon Maxwell, pero eso no llegó a materializarse. Y con la carta siguiente, con la tarjeta siguiente, con el número 180, vamos a terminar este unboxing en el día de hoy. Y lo hacemos con Mookie Blaylock, el base de los New Jersey Nets. Jugador de gran calidad, base de los mejores en la época. Aquí lo tenemos en ese equipo que formaban los Nets, en los que estaban entre otros Kenny Anderson, Drazen Petrovic, etcétera, etcétera. Jugó entre otros equipos en los Atlanta Hawks, aparte de New Jersey Nets, y era un jugador que tenía cierto parecido en el rostro a Michael Jordan, al menos así
lo decían algunos aficionados. No veo yo tanto parecido, pero he visto alguna vez algún comentario al respecto. Jugador con un nombre muy sonoro, Mookie Blaylock, era un nombre que se te quedaba grabado en la cabeza, y de hecho algún grupo musical famoso, no recuerdo exactamente cuál, si Red Hot Chili Peppers o... no lo sé exactamente, sé que algún grupo musical de la época se llamaba originalmente o se planteó ponerse el nombre de Mookie Blaylock. Lo podéis buscar por ahí, probablemente no sea el grupo que he mencionado y sea otro. Sé que algún grupo famoso de la época se quería llamar Mookie Blaylock. Aquí tenéis sus números en sus 3 primeras temporadas y vemos que no están nada mal. 10,1 en la primera y a partir de ahí 14,1 y 13,8. Base que todos recordaréis y con el que terminamos nuestro 9º episodio de nuestro unboxing colección Topps 1992-1993. Esto ha sido todo por hoy. Os espero próximamente en la 10ª entrega de este fabuloso unboxing. Muchas gracias por vuestra atención.